El estado actual de la industria del videojuego apesta. Es una afirmación con la que muchos apasionados del hobby tienden a sentirse identificados al punto en que ese es el eslogan con el que se da introducción a muchos videoensayos del estilo pesimista que tanto abundan y seguirán llegando. Y pese a mi postura realista que a muchos les gusta tildar de fatalista, irónicamente yo no comparto esa postura. Es más, yo abogo por lo contrario. Creo que el videojuego tal y como está ahora es probablemente el mejor que se puede tener en esta vida, pero como las afirmaciones son vacías sin una argumentación que las respalde, procederé y con mucho gusto. 2 puntos. Pues yo discrepo. Si bien a nadie le hizo gracia ver cómo los micropagos tan famosos en el mundo del juego móvil han llegado para quedarse en el mundo de los videojuegos destinados a sobremesa, y como tantos juegos hechos por los grandes del AAA son incapaces de funcionar apropiadamente el día de su estreno porque dinero y fechas límite, ciertamente encuentro muy desconcertante lo poco que se habla del hecho de que hoy en día contamos con literalmente información de sobra para poder descartar cualquier cosa que individualmente se considere no afines con cada particular resonancia. Compara eso con literalmente irse de cabeza sin ningún margen de evidencia más allá de lo que una portada pueda sugerir. Por poner un ejemplo, el juego del Sushi Squad a punta de filtraciones cualquiera que sienta repudio por las skins de pago, el grindeo en bucle, las historias que denigran personajes legado y los diseños de personajes descafeinados y aspectos woke que si bien no sabría definir de forma clara, ciertamente sí soy capaz de identificar, o al menos eso creo, automáticamente ya resolvió todo tipo de duda posible para determinar si le competaba o no gastar dinero en un juego que claramente no iban a disfrutar. Es decir, ya no hace falta gastar un centavo para sacar conclusiones, y ese es solo un ejemplo. Podría haber dicho el Avengers de Square Enix o hacer referencia al estado de lanzamiento de Assassin's Creed Unity o Days Gone. Y hablando del rechazo al movimiento de líquido por mala praxis contra los intereses del consumidor, puntos suspensivos. Creo que no es noticia para nadie que esté viendo este vídeo que gracias al poder del acceso a la información que tenemos hoy es fácil darse cuenta de que muchas personas están perdiendo su trabajo a diestra y siniestra todos los días. Pero la cuestión que quiero plantear es si realmente deberíamos de ver esto como algo malo. Obviamente para alguien que vive su vida mes a mes le será muy fácil empatizar con la idea de lo jodido que es perder una fuente de ingreso de un día a otro, lo cual es razonable, pero para los que no se han enterado de cómo funciona el sistema de oferta y demanda, les lanzo estos datos para reflexionar. 2 puntos porque me gusta pensar que yo inventé el meme. La primera Sony PlayStation albergó en su ciclo generacional una biblioteca de más de 4.000 juegos registrados. En contraste, solo en 2024 se lanzaron más de 18.000 juegos registrados. La lección que necesito que saquemos de esto es que los videojuegos, a diferencia de los servicios básicos, educación, enfermería, fontanería, de toda la vida han sido una industria competitiva que toma de base los principios de la carrera por la tecnología. Siendo así, se debería de dar por sentado desde antes de siquiera considerar iniciar un plan de estudio que esta no es una profesión para los que quieran una vida pacífica sin más preocupaciones que las de una mundana cotidianidad promedio. No eres un mecánico asegurando el buen funcionamiento del equipo de una planta de energía para distribuir electricidad a todas las casas de la zona. Estás en una competencia de mercadotecnia donde el mercado tiene un límite contado y una distribución del mismo marcado en un plano de preferencias confirmadas por la lógica del diagrama de Venn, más los límites del poder adquisitivo de cada cliente en potencia. Está bien ser empático, pero también es bueno recordar que estos son adultos que voluntariamente se han enlistado a formar parte de un mundo que de toda la vida ha sido volátil con la distribución de la riqueza y esta solo responde y corresponde a los intereses activos individuales, no a las necesidades grupales. Al igual que en el deporte, porque no sería un video mío si no hago alusión al mundo del deporte, si los atletas olímpicos son incapaces de vivir de la gimnasia, el tiro al arco, surf de vela y etcétera, mientras que los jugadores de fútbol, básquetbol, béisbol se llenan de contratos millonarios de Adidas, Nike o Puma y a su vez los indumentarios que usaron se subastan por más dinero del que la mayoría de mortales verán su vida, es porque el mundo solo nota la existencia de las olimpiadas una vez cada 4 años, mientras que esos otros
deportes mantienen a los hinchas apasionados todos los años. Algunas hinchadas serán más pudientes que otras y por ende generan más dinero. Pero el simple hecho de que los estadios dedicados puedan realizar eventos todos los meses sin pausa dice todo lo que hay que saber sobre por qué existen los equipos de quinta o sexta división, mientras a los otros les toca tener un trabajo de verdad y dejar el atletismo como algo pasional de lo que claramente no pueden aspirar a comprar un Ferrari. La industria del videojuego no es muy distinta en ese sentido, pero en práctica el videojuego como tal apela a intereses mucho más dispares, puesto que su mercado no es para nada uniforme. De hecho, que estas oleadas de despidos masivos ocurran en un mundo post-Early Access, Game Pass, escena indie, Unreal Engine 4 y tantas otras cosas más, no son aproximaciones a una crisis como los verdaderos fatalistas vendedores de negativismo intentan vender para cobrar de personas fáciles de malinfluenciar. En inglés les dicen grifters, pero para la terminología asumiría que en español se dice fantoche. Simplemente es el sistema funcionando como siempre lo ha hecho de forma histórica, o incluso mejor dicho, es el sistema funcionando de tal forma para reconocer errores en el mismo y corregirlos. Los recortes de plantilla son ajustes a las necesidades de un mercado donde simplemente no hay abundancia para abastecer 18,000 proyectos sacados de golpe en un año, mucho menos sostener proyectos de estética y narrativa controversiales hechos por activistas que no miden la gravedad de lo que publican en redes sociales como, y valga la redundancia, figuras públicas asociadas a una empresa. O sea, venga, que es la necesaria limpieza de los que simplemente no pueden aportar nada que interese a esta industria. Sé que suena horrible decirlo así, pero el hecho de que existan veteranos de la industria que literalmente se quedan sin financiación porque no fueron capaces de terminar el proyecto con el presupuesto establecido da a entender que no más son incapaces de ser rentables. Ergo, no tiene sentido financiarlos, por tanto no tienen lugar aquí. ¿O me vas a decir que vos te matarías trabajando de buena fe de 10 a 12 horas diarias frente a un monitor comiendo chatarra porque no tienes tiempo de cocinar, perdiendo horas de sueño, se ha dicho de paso, sin la esperanza de conseguir una sustancial remuneración a cambio? Y aunque no lo creas de buenas a primeras, esto es algo bueno para los consumidores como tú y como yo, porque si en el punto anterior hablaba del acceso a la información para tomar decisiones, aquí nos beneficiamos de los descartes de datos sobrantes que simplemente no iban a materializarse en algo de interés individual o simplemente materializarse en general. Pero como meterse con la gente de la clase trabajadora no mola, puntos suspensivos. Qué fácil es tirarle piedras a los grandes corporativos, además de que seguramente más de uno me dedicará a un muñeco de vudú si no hablo de ellos luego de todo lo que he puesto a coladero del proletariado, pues tocará. Pero sinceramente no sé qué quieren que diga que no sea obvio, o mejor dicho, debería de ser obvio, que Sony ha cancelado, ya ni me acuerdo del número de juegos como servicio. ¡Ay, la humanidad! Mi réplica 2 puntos, sí, ya sé que eso es redundante. Pues si eres un augurador de los videojuegos como un producto, yo supondría que esa es una buena noticia, o por lo menos debería de serlo para tus intereses. ¿O acaso tenías un interés genuino en esos juegos de los que sueles ser un detractor? Signo de pregunta seguido de un signo de exclamación. Lo siento, sé que soy muy aburrido y no sé cómo hacer esto más entretenido. ¡Ay no! ¡Ubisoft se muere! ¡Santo Cristo! Réplica slash. ¿No es esa la compañía de la que te quejas casi 24/7 porque no hacen juegos con las propiedades intelectuales con las que tú quieres que se hagan juegos? Además de poner a la venta juegos técnicamente disfuncionales y abusar de una fórmula agotada de la que tanto dices estar inconforme por la forma en la que esta promueve un diseño mediocre, junto con la adición del grindeo en sus juegos como un malintencionado para motivar las ventas de micropagos que alivianan dicho grindeo que ni siquiera tendría que estar ahí, porque está ahí porque lo dicta el alto mando. ¿O acaso quieres que Yves Guillemot reciba un rescate, lo cual sería una forma de premiar su mal actuar como CEO? ¡Oh no! Xbox se convierte en third party y Sony se quedará con todo el mercado de las consolas. ¿Quién pensará en los niños? Vale, esta es difícil, pero me siento capaz de abordar. Si sabes que los 4 millones de Steam Deck vendidas y el fiasco de Google Stadia ponen de manifiesto que ya vivimos en un mundo de oligopolio por la inexistencia de contendientes fuertes que puedan tomar el lugar de otras internacionales
y el desinterés del mercado por fragmentarse más de lo que ya está. Además, no existen evidencias reales de que la PlayStation 3 hubiese sido un éxito si se hubiera ausentado la Xbox 360 para competir, ya que igualmente esos $500 ajustados a inflación del modelo de 20 gigas de almacenamiento no dejaban de estar fuera del margen de ahorro del gran público. A lo mucho habríamos pasado por un periodo de estancamiento hasta la bajada de precios por componentes, pero que Sony hubiera seguido adelante sin la crisis que los puso al borde de la quiebra como efecto de la ausencia de competencia directa es estadísticamente dudoso al por mayor. Pueden acusarme de efectista, pero pregúntense ustedes, si estuviste ahí para vivirlo, ¿habrías podido, no querido, podido desperdigar esa cantidad de dinero? Si la respuesta es no, entonces ¿cómo iba Sony a sacar provecho de un monopolio con un producto que no podían vender? Y antes de que salte listo alegando por los subsidios como salvavidas, les recuerdo que la Unión Soviética se cayó por ser insostenible, no porque perdieron la Guerra Fría como tantos otanistas quieren vender. Efectivamente, siempre van a haber personas como Bobby Kotick o Andrew Wilson que morirán en ataúdes de oro porque el sistema no es perfecto, pero afirmar que los grandes empresarios siempre salen airosos mientras los empleados pagan por todos y cada uno de los platos rotos es cuanto menos una trivialización de la historia. Después de todo, sí existe la justicia, la misma que llevan a cambios que si no son para mejor de interés del mercado, al menos sabemos que se seguirá repitiendo el ciclo hasta que se encuentre alguien que sea capaz de contentarlo. Esta sí va a ser difícil, pero aún así daré lo mejor de mí para construir un argumento sólido que abogue lo contrario. Efectivamente, el pasado ya pasó y no se puede cambiar, no más por cómo funciona una carrera por la tecnología. La preservación absoluta del software legado era una utopía imposible. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho avances en la dirección correcta para asegurar la integridad del software contemporáneo. No voy a repetirme con cosas que ya dije en mi video respuesta a Danny Kio, así que diré otra cosa. Y si se lo preguntan, también me da vergüenza ajena tener que referenciar a este mal actor de internet. A todos aquellos que se quejan de cómo las consolas actuales son PCs capados, les voy a decir dos cosas. Primero, el hecho de que los controles para jugar a la excesiva mayoría de juegos actuales hayan variado de poco a nada desde el primer DualShock de 1997, además de cómo este se ha podido adaptar a ser funcional con juegos clásicos de antes del diseño bilateral del primer control de la primera Nintendo Entertainment System, dice más de las preferencias del mercado que de una posible crisis de innovación que no se puede terminar de demostrar de forma concluyente. Pero segundo y más importante, dicha estandarización de la tecnología es la que facilita la retrocompatibilidad en primer lugar, haciendo que la mayor y casi que única amenaza real para mantener el acceso a las bibliotecas que disponemos ahora sean los sistemas operativos y los experimentos con inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los procesadores de forma no nativa. Es decir, que si en el futuro vemos perdida otra oleada de clásicos, es casi seguro que no será por la arquitectura de los microchips. O sea, vamos, que en este momento la mayor amenaza de tu biblioteca es el Windows 11. Esta queja de los precios es una que me llama mucho la atención, o eso diría si no fuera por el perfil de las personas que repiten esta queja día y noche sin parar. Así que solo diré que si eres una persona funcional en edad de usar pantalones de grande y consecuentemente decides hacer de tu vida producir videos y directos para el todopoderoso algoritmo, y de viaje te encasillas en materia de videojuegos contemporáneos al momento de su estreno, puntos suspensivos para representar el silencio dramático que escribí en el guión. Yo lo siento, pero es que no más no puedo evitar ser un cretino, cínico, odioso y demás peyorativos referentes a la falta de empatía en un mundo donde tenemos rebajas perpetuas, juegos gratis y optimización que va desde los ordenadores de gama baja hasta la porquería que se va a romper. Ver gente con vello facial, patas de gallo e incluso canas quejándose de lo caros que son los videojuegos, sinceramente no se queda más pena ajena. Los supuestos adultos que se quejan como niños
o el número de cuentas que secundan a esas personas como líderes de opinión. Y sí, digo número de cuentas porque aparentemente ahora vivimos en el mundo donde cualquiera puede ser un bot. De hecho, yo mismo siento pena ajena tocando este tema que debería de ser obvio de razonar y concluir. Y hablando de conclusiones, 2 puntos y me disculpo por no saber otras formas de hacer transiciones. La perfección no existe y la varita mágica tampoco. Ciertamente es justo reconocer que hoy en día son tantas las cosas que se dan por sentado que termina siendo fácil olvidar lo duro que era antes o incluso desprestigiar en base al vitriolo fácil y el clickbait. Especialmente ahora si tomamos en cuenta que la industria del entretenimiento ve rentable capitalizar en la nostalgia de los millennials, porque ciertamente no sé qué le queda a la generación X que no haya sido capitalizado ya. Y como estos dan por normalizado el concepto de ser un influencer, la tienen fácil para sacar partido de dar monólogos y soliloquios frente a una cámara. Pero si estas palabras que he grabado consiguieron llegar al sentido común de los que las escucharán, que ese sentido de común tiene muy poco, entonces me contentaré con la idea de que el sentido común aún no se ha extinguido. Lo importante es saber valorar incluso aquello que damos por sentado al punto de no notarlo de forma activa. Si lo logramos, todo bien. Si no, pues seguiremos siendo esclavos del algoritmo, lo cual no es fatalismo, es realismo, o me van a debatir que no es la verdad.